Imagina que un día despiertas y descubres que todo lo que has temido en tu vida nunca fue real. ¿Qué pasaría si te digo que eso es una verdad tan poderosa que cuando tú la descubras no podrás volver a ver la vida desde la misma perspectiva? Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido miedo, ansiedad, tristeza o frustración por algo que al final no era tan grave como te lo imaginabas? ¿Cuántas noches has pasado sin dormir, angustiado por un problema que al día siguiente, pues no era gran cosa? ¿Cuántas veces tu mente te ha hecho sufrir por cosas que nunca llegaron a suceder? Quizás en ese momento pensaste que ibas a fracasar en algo y cuando llegó el momento te diste cuenta que lo manejaste mejor de lo que creías o quizás sentiste miedo de hablar en público imaginando que todos te van a juzgar, se van a burlar de ti y solo descubriste que nadie estaba tan pendiente de ti como tú pensabas. El miedo, la angustia, la ansiedad, la frustración parecen reales, pero en la mayoría de los casos son una construcción de tu mente. Y lo peor es que esos miedos muchas veces nos gobiernan, nos paralizan, nos hacen tomar decisiones equivocadas, nos impiden vivir la vida con absoluta libertad. Ahora imagina algo radical. ¿Qué pasaría si te dijera que el sufrimiento no viene de la realidad en sí mismo, sino de cómo interpretas esa realidad? Que el miedo, el dolor y el estrés no son más que ilusiones creadas por tu mente. Piensa en el estrés. ¿Qué sientes cuando crees que alguien está hablando mal de ti durante horas o días? Tu mente empieza a crear imágenes, suposiciones, diálogos internos. Pero ¿cuántas veces ha resultado ser verdad? Y si esa persona ni siquiera estaba pensando en ti, pues tu sufrimiento existió sin razón. El problema es que nuestra mente actúa como si nuestras peores pesadillas se convirtieran en realidad o fueran real. Nos atemoriza con imágenes de fracaso, de rechazo, de pérdida y reaccionamos como si estas imágenes fueran el presente. Nos enredamos en una espiral de angustia que no tiene fundamento. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de romper todo perdón, este ciclo que existe? Eh, Porque hay diferentes métodos, hay diferentes estrategias probados por la psicología, por la filosofía, para ver la realidad con claridad y dejar de ser esclavos de nuestros miedos. Esta idea no es nueva, de hecho, pues es tan poderosa que transformó la historia de la filosofía y fue descubierta por un hombre que lo perdió todo por atreverse a pensar diferente, por salir de la rutina, por salir del status quo. Un hombre que fue rechazado, traicionado, condenado al aislamiento, al exilio. Pero este hombre, en lugar de rendirse, encontró más bien, perdón, encontró más bien en su soledad una clave para liberarse de ese sufrimiento. Pues estoy hablando del mismísimo filósofo Spinoza. Y hoy voy a revelarte la fórmula de este hombre para acabar con el miedo, el dolor, pero antes te advierto que una vez que tú entiendas una forma distinta de ver tu mundo, tu vida va a cambiar para siempre. Para entender entonces la fórmula de este gran hombre, primero debemos conocer el contexto, la historia de este gran hombre. Y pues Baruch Spinoza nació en 1632, por allá por Ámsterdam, sí, en una comunidad judía súper estricta, y ya se van a enterar por qué. Sus padres eran comerciantes que habían huido pues de la Inquisición española y buscando un lugar donde querían empezar de nuevo y vivir en paz, llegaron hasta allá, hasta ese lugar. Y este muchacho, Baruch Spinoza, desde muy pequeño mostró una inteligencia excepcional. Se destacaba por su capacidad para analizar ideas de una forma profunda. No, mientras que otros niños, pues obviamente ni se lo cuestionaban. Pues él tenía preguntas que inquietaban mucho a los maestros espirituales y a toda la comunidad judía.
Decía, ¿quién es realmente Dios? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué significa ser libres? Ser libres, vivir la libertad. ¿Qué significa esto de libre albedrío? Estas no eran preguntas aceptables. Entonces la comunidad judía de Ámsterdam, pues era súper estricta y no podían permitir que pues preguntas como estas, ¿verdad?, hagan quedar mal, obviamente, a su comunidad. Así que este hombre, pues Baruch Spinoza, desde muy pequeño empezó a estudiar a filósofos, sabios de toda la historia y se sumergió en lo que es la ciencia, la lógica y pronto llegó a una conclusión que le costó pues prácticamente el exilio. La religión tradicional no tenía todas las respuestas. Él buscaba esas respuestas desesperadamente y él decía, pues Dios no es un ser humano con emociones y con deseos, no premiaba ni castigaba, no intervenía en el mundo. Para Spinoza, el Dios era el universo mismo, las leyes universales que rigen el universo, que rigen el orden necesario para la naturaleza. Pero por decir esto, pues prácticamente les decía que fue exiliado, ¿no? A los 23 años, esta comunidad judía pues tomó una decisión radical. Le dijeron que pues tenía una oportunidad de retractarse, pero Spinoza se negó. Entonces lo excomulgaron y las palabras exactas de la sentencia fueron devastadoras, que a cualquier persona, créame, que pues hubiera acabado, ¿no? Le dijeron, maldito serás de día y de noche. Tu muerte no será lamentada y tu memoria desaparezca de la tierra. Vaya, en ese momento pues Spinoza dejó de existir para su comunidad, nadie podía hablar con él, nadie podía ofrecerle ayuda, nadie podía siquiera mencionar su nombre, su familia lo rechazó, sus amigos lo abandonaron, sus amigos, sus vecinos fingieron que nunca había existido, era peor que la muerte, imagínense. Y para muchos pues este tipo de castigos habría significado el final de sus vidas, se habrían hundido en la desesperación, en la tristeza, en el resentimiento. Pero Baruch Spinoza hizo algo diferente. En lugar de lamentarse, pues tomó su mayor desgracia y la convirtió en su mayor fortaleza. Un hombre solo contra el mundo. Así que Spinoza se alejó de esa comunidad y empezó una nueva vida. Sobrevivía como un pulidor de lentes, un trabajo que le permitía ganar lo justo para vivir, pues mientras se dedicaba a escribir, a pensar, a estudiar. ¿Ok? Entonces, este hombre afirmaba que la libertad no consistía en elegir entre diferentes opciones, sino en comprender la realidad tal y como es. Y con esta idea, pues Spinoza descubrió algo sumamente asombroso. Su visión del mundo era completamente distinta a lo que se creía en esa época. Era demasiado avanzado para esa época, ¿no? Mientras la mayoría de las personas veía la vida como una lucha entre el bien y el mal, Spinoza veía un universo donde todo sucede por necesidad, sin castigos ni premios, por causa y efecto. No creía en el destino como algo místico, sino más bien como una consecuencia de las leyes universales. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción estaba determinada por una cadena de causas y efectos. Y esto significa que las personas no eran libres en el sentido tradicional, sino pues que estaban condicionados a sus causas. ¿Sí? Todos los efectos que veían en sus vidas se debían a las causas que las creaban. Entonces el universo sigue su orden y una persona no es libre. Y aquí es donde la filosofía de Spinoza pues se vuelve verdaderamente impactante, ¿no? Durante siglos la humanidad ha creído en la idea del libre albedrío, la creencia de que somos dueños de nuestras decisiones, de que podemos moldear nuestro destino con cada elección que hacemos, pero ¿y si te dijera que esto es una ilusión? De acuerdo a Spinoza, obviamente, ¿no? Spinoza llegó entonces a esa conclusión que en su época pues era considerada descabellada. Incluso en la actualidad también sigue siendo un poco perturbadora, ¿no? Él afirmaba que todo en el universo sigue un orden lógico y necesario. Nada ocurre por casualidad, nada escapa a las leyes de la naturaleza. Y esto incluye tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones.
Cuando miramos el mundo, vemos patrones. Él decía, pues mira, el sol sale y se oculta cada día con una precisión matemática. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, los planetas giran alrededor del sol, todo obedece a esas leyes inmutables. Pero, ¿por qué sería diferente en los seres humanos? Si todo en la naturaleza sigue un orden, también nuestras mentes y emociones deben hacerlo. Y esto sí, y bueno, y esto representa, ¿verdad? Una idea pues perturbadora. Lo que llamamos libre albedrío es solamente una ilusión. Tu vida es el resultado de causas y efectos. Así que detente un momento y piensa, ¿elegiste tener miedo? ¿Qué causas eh, o qué cosas te causan sufrimiento? ¿Elegiste ser quien eres o simplemente sucedió desde el momento en que naciste? ¿Va? Es que hubo una serie de factores que determinaron cómo eres. No elegiste la familia en que naciste, no elegiste tu personalidad, tus tendencias emocionales, no elegiste esos eventos que moldearon cuando tú eras niño. Cada experiencia que viviste, cada influencia externa, cada pequeña interacción formó la persona que eres hoy. Tu mente, tus pensamientos, tus emociones han sido programadas por todo lo que has vivido. Si tú creciste en un ambiente donde el fracaso era castigado, es probable que hoy tengas miedo de equivocarte. Si en tu infancia pues, fuiste rechazado, es posible que tengas ansiedad pues al intentar conectar con otras personas. Nada de eso fue una decisión consciente. Es como si pues tú fueras un barco en el océano creyendo que tú decides a dónde ir, cuando en realidad son las corrientes y los vientos que te llevan a donde el universo te dice. Esta idea puede resultar un poco inquietante, ¿verdad? Pues si todo está determinado, si no hay libre albedrío, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué luchar? ¿Para qué intentar cambiar? Pero aquí viene lo revolucionario de Spinoza. Él afirmaba que la clave para la felicidad no está en controlar el mundo, sino en comprenderlo. Si entiendes que todo ocurre por necesidad, dejas de culparte por lo que no puedes cambiar. Si aceptas que el universo sigue un orden, pues dejas de resistirte a lo inevitable. Cuando entiendes las causas que te llevan a actuar de cierta manera, puedes trascender la realidad. Y esto te permite vivir con mayor claridad. El verdadero poder no está en cambiar lo que no puedes controlar, sino en cambiar la manera en la que tú interpretas el mundo. Comprender que todo está determinado no significa resignarse, sino más bien ver con más claridad cómo funciona la vida, alinearse a la creación, alinearse a esas leyes universales. Aceptar esto no significa que no debas tomar decisiones o luchar por lo que quieres. Significa que puedes hacerlo sin apego, sin angustia, sin miedo. Si todo está determinado, pues el miedo y el sufrimiento son una ilusión. Y aquí viene lo importante. Miren, si todo en el universo sigue un orden, si cada pensamiento, emoción y decisión es parte de una cadena de causas y efectos, entonces el miedo, el sufrimiento y el estrés no son más que unas reacciones automáticas. Nuestro cerebro no experimenta la realidad de manera directa, no ve al mundo tal y como es, sino que interpreta a través de esos filtros de la memoria, la experiencia y la biología. Lo que sientes en este momento es el resultado de una serie de procesos que han ocurrido en tu mente, muchos de ellos sin que te des cuenta. Piénsalo por un momento. ¿Por qué algo te hace sentir miedo? Porque algunas personas pueden hablar en público sin problemas, mientras que otras personas sienten pánico solamente al pensar estar parado delante de miles de personas. ¿Por qué ciertos comentarios te afectan profundamente, mientras que a otra persona le parecen irrelevantes? Todo esto está programado en ti. No naciste con esos miedos ni con esas emociones. Son el resultado de las experiencias previas, creencias arraigadas y la forma en que tu cerebro ha aprendido a procesar esa información. Pero si fueron aprendidos, pueden ser también
desaprendidos, pueden ser comprendidos y en muchos casos obviamente desactivados, ¿verdad? Imagina que estás viendo una película de terror. Mientras tú ves la película, suena una música de fondo que aumenta la tensión. Entonces la escena se empieza a oscurecer. El personaje camina lentamente por ese pasillo muy vacío. Tu cuerpo reacciona, tu corazón empieza a acelerarse, empiezas a sentir ansiedad. Pero espera un momento. Hey, no estás en peligro. No hay nadie detrás de ti. Solo estás mirando una pantalla. Y sin embargo, tu cerebro cree que algo malo está a punto de pasar. Tu reacción, obviamente, es automática, es biológica, programada, pues por tu evolución. Pero cuando te das cuenta de que eso es solamente una película, el miedo disminuye, ¿verdad? Lo mismo ocurre con muchos de nuestros miedos que gobiernan la vida. ¿Sí? El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo a la muerte. Cuando comprendes que estos miedos no son realidades, sino interpretaciones de tu mente, empiezas a verlos de otra forma. Ahora piensa en los momentos en los que más has sufrido en tu vida. Esos momentos en los que sentiste que todo estaba en tu contra, que no había salida, que la angustia era insoportable. Si miras hacia atrás, siguen teniendo la misma importancia, ¿no? En la mayoría de los casos, lo que parecía el fin del mundo terminó siendo solamente una etapa más. Algo que en su momento te pareció insoportable, pues el día de hoy es un recuerdo. La mayor parte de sufrimiento humano no viene de la realidad en sí, sino de la diferencia entre lo que nosotros esperamos y lo que realmente sucedió. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que trabajas duro para conseguir un ascenso en tu empleo. Te esfuerzas durante meses convencido de que tu trabajo será recompensado, pero un día la empresa elige a otra persona. Tu reacción inmediata es enojo, frustración, tristeza. ¿Sí o no? Sientes que la vida es injusta, que no te valoran, que todo esfuerzo que tú hiciste fue en vano. Pero ¿qué pasaría si empiezas tú a cambiar la perspectiva y si en lugar de ver eso como una tragedia, lo ves más bien como una oportunidad? Así como lo oyes, pero ¿qué oportunidad puede haber después de todo esto? Eh, pues qué oportunidad. Quizás la vida te está evitando de algo negativo, ¿sí? De algo negativo. Entonces, nuestra vida cambia cuando nosotros empezamos a entender eh, que las cosas no son como nosotros queremos. Empezamos nosotros a aferrarnos a que las cosas se den como nosotros quisiéramos. Tal vez ese ascenso te habría llevado a un puesto donde te asfixiaban, donde no ibas a ser feliz. Tal vez fue una señal, no sé, para buscar un trabajo mejor. Y es que el sufrimiento surge cuando nos aferramos a una idea de cómo deberían ser las cosas en lugar de aceptar cómo son realmente. Spinoza, pues lo explicó con una de sus frases célebres. Decía, no debemos llorar ni reír, sino comprender. Cuando comprendemos por qué algo sucede, el sufrimiento disminuye. Cuando aceptamos que la realidad no se adapta a nuestros deseos, sino que sigue sus propias leyes, entonces empezamos o aprendemos también a fluir con ella. Y este es el descubrimiento más impactante de la filosofía de Spinoza. Si comprendes la naturaleza de tu sufrimiento, el sufrimiento pierde poder sobre ti. Si comprendes la causa de tu miedo, el miedo deja de dominarte. Si dejas de resistirte a la realidad, encuentras paz. La vida es como un río, puedes luchar contra la corriente, maldecir el agua, intentar nadar en contra de la corriente o puedes aprender a moverte con ella, a usar su fuerza a tu favor y dejar de pelear con lo inevitable. ¿Ve? El sufrimiento no desaparece porque el mundo cambie. El sufrimiento desaparece cuando tú cambias la forma en la que tú interpretas. Y cuando entiendes esto, pues ya no hay vuelta atrás.
Ahora que conoces la teoría, probablemente te estás preguntando, pero bueno, ¿y todo esto cómo aplico en mi vida diaria? Porque para entender una idea no es suficiente la parte lógica, hay que llevarlo a la práctica. El verdadero cambio ocurre cuando pues la practicamos, ¿verdad? Así que hay tres pasos poderosos para empezar a liberarte del miedo y del sufrimiento a partir de ahora. Paso número uno, observa tus emociones sin juzgarlas. El miedo, la ira, la tristeza, la preocupación no son enemigos, son señales. Tu mente no está en tu contra, solamente está enviando información. Imagina que alguien te ignora en una conversación. Tu primera reacción, ay, dice, es que no le importo, es que me está despreciando. Siempre pasa lo mismo. Pero ¿realmente sabes por qué pasa eso? ¿O solamente estás interpretando la situación a través de tus propias inseguridades que están en tu mente? Tal vez esa persona está distraída, tal vez esa persona tuvo un mal día, tal vez no tiene nada que ver contigo. Cuando tú observas tus pensamientos, tus emociones sin reaccionar de inmediato, las entiendes mejor. Cada vez que una emoción negativa se apodere de ti, pregúntate, ¿esto es una reacción automática o realmente hay algo de qué preocuparme? Ese pequeño espacio entre el estímulo y tu reacción es en donde empieza la libertad. Número dos, usa la razón para ver la realidad como lo es. ¿Sí? Si algo te hace sufrir, hazte una pregunta. ¿Es esto realmente un problema o solamente es una interpretación del problema? Imagínate que alguien te hace una crítica. Tu primera reacción puede ser, me están atacando, no soy lo suficientemente bueno, me quieren humillar. Pero si tú aplicas la razón, puedes preguntarte, ¿y si solo me están dando una opinión? ¿O y si esta crítica puede ayudarme a ser mejor persona? ¿Realmente vale la pena estar mal por esto? Cuando cambias tu perspectiva, tu sufrimiento disminuye. Y la mayoría de nuestros problemas, como les había comentado, no son reales, solo son formas en las que interpretamos la realidad. El universo no está en nuestra contra. Cuando dejamos de ver que todo es como que nos estuviera atacando, pues empezamos a vivir con más paz, con más claridad. Número tres, acepta lo que no puedes cambiar. El universo sigue sus propias reglas. Las cosas no siempre salen como tú quieres, pero la resistencia a lo inevitable solamente va a aumentar tu sufrimiento. Aprende a fluir con la realidad en lugar de pelear contra ella. Imagina que planeaste un viaje por varios meses y de repente tu vuelo se cancela. ¿Cuál es tu primera reacción? Imagina, pues empezamos a decir, ay, es que esto es un desastre, mi día está arruinado, nunca me salen bien las cosas. Pero si tú aplicas la filosofía de Spinoza, puedes preguntarte, ¿puedo hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué oportunidades nuevas pueden surgir de esto? ¿Vale la pena enojarme por algo que no está en mi control? Cuando aceptas lo inevitable, te das cuenta de algo poderoso. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas tú ante el mundo. Y ahí es donde está la verdadera libertad. La verdad que muy pocas personas descubren, ¿no? El sufrimiento no es inevitable, es una construcción mental. La gran decisión, pues es tuya. ¿Seguirás atrapado en esa ilusión o decidirás fluir, ¿verdad?, con los sucesos de la vida? La mayoría de personas pasan atrapadas toda su vida en esa ilusión. Creen que deben tener más dinero para ser felices, creen que deben encontrar la pareja perfecta para sentirse completos, creen que la vida debería ser justa, pero ahora sabes la verdad. Tienes dos opciones: ignorar este conocimiento y seguir viviendo tu vida pues con todo tipo de sube y bajas, de emociones altas, negativas, o seguir eh, o no sé, hacer algo pues para aplicar este conocimiento. ¿Qué tal si empiezas tú a aplicar todo esto y tu vida empieza a cambiar y empiezas a fluir y empiezas a entender que no es el mundo que tiene que cambiar, sino que tú tienes que cambiar para poder ver cosas distintas y diferentes?
Así que familia, pues espero que este video les haya servido, que pues ustedes adopten otra mentalidad y que empiecen a ver la vida desde otra manera para así ver resultados distintos. Les mando un fuerte abrazo, gracias por acompañarme hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y la campanita para que no te pierdas ninguna información de toda esta información valiosa que estoy compartiendo contigo para que reprogrames tu mente, te conviertas en tu mejor versión y desde allí crees una vida extraordinaria porque te lo mereces. Un fuerte abrazo.